Tenemos el honor de presentarle, ella es psicóloga clínica en salud y bienestar general de la Universidad de las Américas UDLA. Es máster en terapias contextuales en infantos juveniles y adultos en el Instituto de Terapias Conductuales y Contextuales en ITECO, México. Tiene un diplomado especializado en terapias conductuales contextuales en el Instituto de Terapias Conductuales Contextuales ITECO, México. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Por favor, Javier, ayúdanos con la primera pregunta. Ok, la primera pregunta que nosotros deseamos que nos ayudes es, en el Ecuador, según los datos del Consejo Nacional, existe una gran cantidad de personas con discapacidad y el 45,78%, aproximadamente la mitad de personas con discapacidad tienen una discapacidad física. ¿Consideras que se realiza un trabajo adecuado en las entidades educativas para facilitar el estudio de las personas con movilidad limitada o discapacidad física? Bueno, primero que nada es importante comentar que desde la Constitución ecuatoriana obviamente se exige tanto en la parte laboral como en la parte educativa que se incluya a todas las personas que tengan los tipos de discapacidad. ¿Ya? Obviamente no vamos a una discapacidad severa porque ahí van a escuelas o colegios de formación que se especializan para esto. Ahora, que se apliquen como tal de una manera correcta dentro de los establecimientos educativos todavía falta mucho. Si bien es cierto, es un derecho y está escrito, incluso lo que te exige como tal ser tratado de todos los seres humanos desde una diversidad, no se puede cumplir porque todavía hay muchas cosas que se deben implementar dentro de los sistemas educativos. Para poder trabajar con las personas. Una de estas cosas que yo he visto que incluso se puede decir como que es la más básica es el hecho de psicoeducar tanto a los docentes como a los estudiantes sobre la diversidad, o sea, la discapacidad o diversidad para desde ahí empezar a trabajar, sin contar también las condiciones físicas que no tienen o no cuentan. Al menos yo no he visto alguna que cuente con estas condiciones físicas a nivel de espacio donde las personas puedan también, no se les dificulte el poder tener su desarrollo educativo de una manera adecuada y sin ser discriminada y sin ser tratados como raros. Qué interesante lo que nos cuentas, Gabriela. Eso nos lleva a una segunda pregunta, queremos regresar igual. Entonces, según datos del Consejo Nacional para la Desigualdad de Discapacidades, en el Ecuador, el 23,05% de personas con discapacidad presenta una discapacidad intelectual. ¿Consideras que las mallas académicas son enfocadas para cubrir las necesidades de inclusión e inserción laboral que se requiere después de graduarse? No, la verdad que no. O sea, hay algunos protocolos de algunas cosas que básicamente te indican, pero que realmente sean aplicados como tal, todavía yo considero que hay dentro del sistema educativo y sobre todo pedagógico todavía es deficiente. ¿Por qué? Porque sí hay que aprender nuevas formas incluso de enseñar. No es lo mismo ser inclusivo que ser integrativo. O sea, entonces a veces se confunde y se trata de tratar de hacer actividades de manera integral, de manera inclusiva. Cuando nosotros hablamos de un tema de integración, es donde todos incluso podemos vernos vernos diferentes posturas y en este sentido incluso criterios u opiniones. Pero cuando nosotros hablamos de inclusión, quiere decir que se basa bastante en el respeto y en ayudar y promover las capacidades que sí tienen mayor predominancia dentro de las personas, dentro de estos grupos. Entonces la idea es enfocarnos también, no en limitar, sino más bien dentro del contexto que puedan ser un factor que más bien aporten y apoyen a la persona para que tenga un mayor desarrollo. Eso todavía no hay. O sea, aquí en el Ecuador yo considero que todavía es deficiente y que todavía no se plasma, y sería de hecho muy bonito. Hay gente que tiene varias discapacidades, pero tiene capacidades en otros aspectos y habilidades que realmente son altamente competentes, que realmente sí se debería trabajar en ellos. Gracias, Gaby, por tu respuesta. Y yo concuerdo con que hay unas formas de disciplinar y que tenemos que aprender a diferenciar entre inclusión y integración. Permíteme hacerte la siguiente pregunta. El 15% de la población mundial sufre de alguna discapacidad, según estimaciones de la población mundial en el 2010. ¿Cuáles son las consecuencias para estas personas al no ser parte de un sistema inclusivo educativo? Bueno, realmente como así lo dicen, ¿no? El tema de la exclusión, y eso tiene mucho que ver en cuanto a lo que son sus desarrollos de actitudes, sus desarrollos de lo que son habilidades sociales, y también esto implica que no podemos también potencializar cada una de las capacidades que una persona puede tener, y eso también tiene que ver en lo que son los factores, es multifactorial, es multicausal también que puede dar esto. Uno de ellos, por ejemplo, las afectaciones psicológicas que pueden darse en este sentido, a la exclusión que se haga a las personas con discapacidad. Adicional a esto también tiene el tema de que todos los seres humanos necesitamos como generar esta comunidad y estas habilidades sociales que básicamente cuando no se van haciendo un lado, y sobre todo es como el grupo raro que todavía se sigue viendo, todavía se sigue sintiendo, y que todavía nosotros incluso como sociedad no estamos preparados para ello. Entonces socialmente excluir a una persona es limitarla a que pueda desempeñar y pueda potencializar cada una de sus competencias, sin tomar en cuenta también lo que tiene que ver incluso con la misma familia.
con la familia, porque viene esta exclusión a veces desde la misma familia, entonces siempre a veces se pone más atención al hijo que se desempeña más, o quizás al que tiene discapacidad o tiene habilidades totalmente distintas, se lo trata distinto. Entonces viene desde ahí, entonces por eso digo, es multifactorial, multicausal las afectaciones que pueden llegar a tener esas tipos de formas de exclusión, porque finalmente eso es una exclusión que se hace socialmente. Qué interesante, Gaby. ¿Y tú qué consideras necesario? ¿Qué recursos consideras que sean necesarios para entender esas necesidades especiales en las personas que están ahorita cursando tal vez en una institución de educación superior para que puedan insertarse laboralmente? Yo creo que una de las hay que trabajar desde varias partes, ¿no? Una de ellas, lo más importante es el tema de la familia, y luego en cuanto a lo que es la parte educativa, sí, preparar a los docentes e incluir, como yo decía anteriormente, nuevas formas educativas dentro de lo que es la malla. No se pone todavía incluso el tema de lo que son los derechos hacia la diversidad, que son cosas muy interesantes y puntuales que deben saber, y sobre todo también psicoeducar a todo lo que son los establecimientos educativos sobre qué es una discapacidad, porque a veces caemos también en el extremo. Cuando vemos a una persona con discapacidad la invalidamos y pensamos que no va a poder, y eso no es la idea. Hay gente que necesita también ser tratada de una manera normal, pero quizás con un poco más de pinzas, o sea, no, porque ellos se sienten mal. Nosotros hemos trabajado con personas con discapacidad y cuando tú lo ves, yo tenía en la universidad una compañera que tenía enanismo, entonces entre tú más le querías ayudar, ella más bien se sentía mal, porque ella quería sentirse es una persona normal y funcional. Entonces, en este sentido, primero hay que incluir esto. Luego, también trabajar en todo lo que son los espacios físicos que las personas también se dedican a movilidad, y que también se abran un poco más de cupos y desde el colegio, desde todo lo que viene la rama educativa, desde la escuela, desde el colegio, que también se vaya trabajando en las personas para que ellos sepan que sí tienen oportunidades también para cuando van a la universidad, porque a veces simplemente se sesga y tampoco se va trabajando en esta parte donde ellos vayan normalizando y su enfoque vaya a ir un poco más allá. Muy pocos son la población de personas con discapacidad que llegan a una educación superior, por ejemplo. Es totalmente limitado. Al menos aquí en el Ecuador todavía no hay un estudio donde se pueda ver un porcentaje significativo versus a la discapacidad que está registrada, en este caso como es el CONADIS. Entonces es muy limitado. En las empresas también se exige por ley, pero también el número de personas con discapacidad que trabajan dentro de varias empresas también es limitado. Entonces, pero también lo hacen como porque la ley te lo exige también. Entonces sí sería importante implementar eso e ir trabajando desde las bases para que estas personas puedan tener más oportunidades. Vamos a tener más cifras de gente que llega a educación superior y que ha sido tratada básicamente con la normalidad, con la inclusión que todos deberíamos trabajar y ver el mundo. Realmente es un trabajo de aquí a bastante tiempo aún y que necesita ser cambiado, ¿no? Para entender también la realidad, el contexto nacional que estamos atravesando. De ahí, eso nos lleva a una pregunta más. Entonces ¿qué proyectos inclusivos tú consideras necesario en las entidades de educación superior para fortalecer la inclusión y promoción de la diversidad en el Ecuador? Yo creo que dentro de las mallas curriculares se debería incluir una materia como tal, tanto para los alumnos como los docentes, donde se fija incluso las formas de cómo incluir insertar también a las personas a lo que es la parte educativa. Consideraría, y esto es una parte muy importante, conocer el tema de derechos, conocer el tema de diversidad, conocer a profundidad el tema de lo que son las discapacidades y trabajar en ellos y concientizar. Yo creo que sería uno de estos proyectos. Adicional a esto, también plantear otros proyectos de investigación que aquí en el Ecuador tampoco hay, no hay investigación, y por eso nosotros no tenemos cifras reales en las cuales hayan estudios que puedan evidenciar la realidad de las personas con discapacidad en torno al campo educativo, que eso directamente de estos estudios a nosotros nos da un poco más un norte en este sentido para poder alcanzar mejores formas educativas y que sean sobre todo integrales e inclusivas. Todavía no, entonces hay que desarrollar varios proyectos en ese sentido, dependiendo incluso también las carreras, también poder enfocar a las personas con discapacidad, cuáles son las que más se acercan, no generando una dificultad, sino también trabajar en las competencias. Pero yo creo que esto es un trabajo muy amplio, muy grande, que no solamente tiene que ver las instituciones educativas, sino como estos algo más integral que tiene que ver también desde las leyes que se plantean en nuestro país, desde cómo se manejan a nivel global, luego a nivel más, o sea, micro, por así decirlo, que se puedan hacer, pero sobre todo tomar en cuenta este tipo de cosas que deben ir dentro de una malla curricular y que los profesores también se den la oportunidad de aprender un lenguaje de señas, por ejemplo, que tengan ese tipo de formación, que podamos incluso aprender hasta quichua como docentes. Es importante porque llega la diversidad y obviamente ahí llega el tema de lo que es la inclusión, y todas estas cosas todavía no las tenemos dentro de nuestro sistema educativo. A veces ponemos más énfasis en el inglés que en el lenguaje de señas, y desde ahí ya trabajaríamos inclusión. Muchísimas gracias,
Gaby, estas eran todas las preguntas que queremos hacerte. Y nuevamente gracias por ayudarnos y darnos cierta claridad en este tema, que es un tema que nos afecta a todos los ecuatorianos y sabemos que podemos trabajar para mejorarlo. Así es, listo, con todo gusto. Muchas gracias. Creo que nos